debate que se repite con frecuencia y lo podemos escuchar en diferentes lugares. La discusión gira en torno a la misión de la iglesia en el mundo. La gente quiere saber exactamente qué tipo de organización es la iglesia y cuál es su real función. En realidad esto no debería ser un tema que se deba polemizar, pero constantemente la gente lo hace. Y es que la misma iglesia muchas veces ha tomado actitudes que terminan desvirtuando el verdadero sentido de la fe. Como saben, estamos en medio de una serie de programas sobre la iglesia y hemos hablado de varios problemas que han sacudido y están sacudiendo los cimientos de la iglesia alrededor del mundo. Muchas iglesias se han obsesionado con la fama, otras con el lujo, otras buscando atraer más personas, están llenas de actividades sociales, convirtiéndose en centros de entretenimiento. Algunas incluso han transformado la música de adoración en algo parecido a un espectáculo o un concierto, lo cual aleja a la iglesia de su propósito original, que es glorificar a Dios. Muchos adoradores en realidad solo quieren ser exitosos. Y en el plano musical ven a la iglesia como un trampolín para luego lanzarse al estrellato. También hay iglesias que están llenas de personas cuya motivación de asistencia es para sentir alivio moral o justificar ciertas acciones pecaminosas en sus vidas. Y no podemos ignorar que lamentablemente la corrupción espiritual o la falta de integridad pastoral muchas veces encubre el pecado en sus congregaciones debido a intereses económicos, traicionando así los principios fundamentales de la fe cristiana. En vista de tantas discrepancias, muchos aluden que la iglesia necesita otra reforma, pero el Espíritu Santo, que opera con poder en el interior del creyente, es suficiente para hacer volver al pueblo de Dios a su estado original. El Espíritu Santo guía, transforma, edifica, restaura y tiene la habilidad milagrosa de producir crecimiento genuino y bíblico para que el pueblo de Dios regrese a la verdadera misión de la iglesia, como dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vivimos periodos de fe inestable, con un clima de tolerancia que abraza el pecado. Y es aquí y ahora donde la fidelidad de la iglesia debe alumbrar las tinieblas que envuelven al mundo. Una iglesia viva que proyecte un testimonio convincente del poder del Salvador que vino al mundo para alcanzar a los perdidos siempre va a glorificar a Dios. No podemos aterrarnos ante la responsabilidad inmensa de cumplir con nuestro deber bíblico. La iglesia siempre va a estar bajo escrutinio, porque al predicar el evangelio exhibimos el pecado. Se nos ha mandado a predicar la palabra y Dios, que nos está viendo, quiere que respondamos obedientemente a este mandato. La demanda del soberano Dios es suficiente para que respondamos en absoluta obediencia. La iglesia que va a confrontar al mundo va a sufrir. Escuche bien. La iglesia militante, que empezó con los discípulos, fue martirizada, pero nunca dejó de predicar. La iglesia es la conciencia de un mundo caído, pero también es el atalaya que clama: arrepiéntete y cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Evangelizar a los perdidos y hacer discípulos es responsabilidad de todo cristiano. Y la manera más efectiva y eficaz es predicando al Dios que se revela en las Escrituras. Mateo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabe? Dios ha equipado a su pueblo para esta comisión de buscar a los perdidos, servir y alimentar a sus ovejas. El pueblo de Dios ha sido comisionado para alcanzar al mundo. Pero para esto es necesario enseñar y vivir lo que Él nos ha enseñado, como dice estos versículos. Es decir, no podemos predicar a Dios si no lo conocemos. Y para conocerlo necesitamos estudiar la Biblia. Las Escrituras no son un recurso secundario.
Como creyentes, somos conscientes de la necesidad que tenemos de responder a este supremo llamado de Dios. Pero para esto es necesario establecer el fundamento de lo que las Escrituras son, sentando las bases en nuestro conocimiento. Necesitamos adquirir el estándar bíblico que nos capacita para el discernimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Somos ciudadanos del cielo, pertenecemos a una nación santa que vive bajo la autoridad de Dios y que nos llama a estudiar la Biblia de manera diligente, buscando la aprobación de Dios como un obrero del cielo que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad, como dice 2 de Timoteo capítulo 2. Predicar el mensaje de salvación tal como ha sido revelado en las Escrituras a tiempo y fuera de tiempo es un mandato que sigue vigente. No ha sido revocado y permanece activo para los creyentes hasta el fin de los tiempos. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Preparemos nuestro corazón en oración para escuchar el mensaje que viene a continuación y al final recuerde compartir este programa. Mucho se ha hablado en las últimas décadas acerca de la misión y el propósito de la Iglesia en este tiempo. Quizás por el hecho de haber vivido tiempos de distanciamiento o aislamiento social, el énfasis del impacto de la Iglesia en su generación ha pasado a ser el debate de peso de estas últimas generaciones. Por ello se ha desarrollado quizás un concepto de la Iglesia como una realidad muy dinámica, una Iglesia enviada por Dios para aliviar las dolencias de una humanidad muy dañada por los efectos perniciosos del pecado. Una sociedad devastada que continúa siendo asolada en su historia por los cada vez más evidentes daños del pecado. Así se ha dado paso a una realidad de la Iglesia que se llama una Iglesia activa, una Iglesia social, una Iglesia que liberta al individuo de todas sus cadenas que le limitan en el ámbito social. Una Iglesia que restaura, que alivia las grandes lacras del ser humano. Sin embargo, este mensaje de una Iglesia que pasa a la acción tiende a perder gran parte del llamado que la Iglesia recibe de Dios, del encargo que Dios le ha dejado a la Iglesia. Por ello que es importante que nosotros nos paremos un momento a reflexionar en ese llamado de la Gran Comisión. Esas palabras finales del Señor, cuando ya va a partir de su tierra, deja a sus discípulos para que continúen con su labor en medio de esta generación. Y es un llamado que nos hace pensar en varias cosas. En primer lugar, nos hace pensar en que la Iglesia es llamada y enviada también. Esta es la doble perspectiva de la Iglesia. Aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, estamos como extranjeros en tránsito, anhelantes de lo mejor, pero mientras dura el periplo por esta tierra, mientras tenemos que caminar por los caminos de esta historia, tenemos una tarea encargada. Dios no ha llamado a su Iglesia para sacarla de un sistema de cosas, sino para vivir al margen de las influencias de maldad de su tiempo, marcando la diferencia de los valores del reino de Dios en el día de hoy. Llamados y enviados a este tiempo. Dios ha dejado a su Iglesia en medio de esta generación con un encargo claro. Id. Este es el primer llamado. Yendo. Entre tanto que caminas por los caminos de esta tierra, manifiesta la diferencia de valores. Manifiesta de forma sosegada esas realidades que transforman las sociedades. Somos llamados a ser sal y luz en medio de este tiempo. Claro, los efectos de la sal son efectos conservadores, son efectos que tratan con las heridas abiertas para sanarlas, escuecen, pero sobre todo van a prevenir la degradación de los valores humanos. La Iglesia tiene esta labor de prevenir el desarrollo de la maldad, de ser un freno ante la inmoralidad creciente. Pero ser luz también es la labor de aquellos que revelan el camino correcto. La luz no impone, no obliga a nadie a transitar un camino, simplemente permite ver lo que hay delante de cada uno, para que en libertad pueda escoger lo que conviene.
lo que cada uno le conviene para su presente y para su destino eterno. Y en este sentido la Iglesia tiene esta labor de ser luz que hace ver todo un panorama más amplio. La decisión la tiene que tomar cada uno. Pero desde luego, y en este sentido la Iglesia no es dinamita. No es una dinamita que pretenda demoler y destruir todo lo que nos rodea porque está lleno de maldad, de podredumbre, y entonces queremos hacer algo nuevo. No, este no es el papel de la Iglesia. En este tiempo tenemos que entender que nada nuevo va a llegar si no es por medio de la restauración de los corazones de los individuos. Por eso la Iglesia, llamada y enviada a este tiempo, debe reconocer de una vez por todas que no somos llamados para cambiar el mundo. No lo podemos hacer. Sí que podemos llevar a las personas de esta sociedad a encontrarse con Cristo, de tal forma que Cristo transforme su corazón y por medio de transformar estos corazones impacte y renueve conductas sociales. En demasiadas ocasiones, en nuestro afán por cambiar el mundo, emprendemos empresas que intentan aliviar las miserias de muchos. Está bien, es parte de las buenas obras. E intentamos tomar iniciativas ecológicas de protección del medio ambiente, que está bien, y es parte de nuestro papel como cuidadores de la creación. Intentamos desarrollar planes de crecimiento, que están bien, y forman parte del llamado de la Iglesia a extenderse y alcanzar a otros. Pero, en medio de todos estos planes y estrategias, ¿qué estamos haciendo con el alma del ser humano? Cuidamos el cuerpo, nos preocupamos del medio y el entorno, incluso del bienestar y sosiego, calmando las emociones, pero ¿hemos comunicado un mensaje que se nos ha encargado? Porque la clave de la misión de la Iglesia no tiene tanto que ver con su impacto social, sino con la fidelidad en comunicar un mensaje radical. La misión de la Iglesia es y transmitir un valor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Este es el mensaje de la Iglesia. Sirve al Señor Jesucristo y serás bienaventurado. Y fíjate que esto es lo que se resume en la Gran Comisión. Id, ¿y qué debéis hacer? Haced discípulos, bautizadles y enseñadles. Fíjate, es la triple acción. Cree en el Señor Jesucristo para tu salvación, intégrate en el cuerpo de Cristo para tu desarrollo y aprende a vivir conforme a los valores de Cristo. La acción social no es la misión de la Iglesia, sino una consecuencia de lo que somos llamados a hacer. El cambio social no es la responsabilidad que el Señor nos ha encargado, sino una consecuencia de una Iglesia fiel con la verdad. Porque el único que puede cambiar los tiempos es Dios mismo, por medio de la obra de Cristo y la convicción que trae el Espíritu Santo. Hacer discípulos es hacer despertar en nuestro entorno el deseo de muchos por conocer más de Cristo, por sentarse a los pies del Maestro, por anhelar más de Él. Este es un punto importante, el ejemplo que podemos dar de la pasión que tenemos por nuestro Maestro. El ejemplo de cercanía, el ejemplo de amor, de preocupación, pero sobre todo con la pasión de saber que no es lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Cristo puede hacer por las personas. Me llama poderosamente la atención el ejemplo de Andrés. Aquel hombre que al encontrarse con Jesús rápidamente fue a su casa, encontró a su hermano Simón y le habló: hemos hallado al Mesías. ¿Y qué hizo? Le trajo a Jesús. Le dio una información: hemos hallado al Mesías, y cogió a Pedro y le acompañó hasta los pies de Jesús. Lo mismo hizo Felipe con Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo con escepticismo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Le trajo a Jesús. Juan capítulo 1, versículos 41 hasta el 46. Ni Andrés ni Felipe podían transformar la fe o la experiencia de vida de sus conocidos, pero Jesús sí. Ellos no hicieron más que acercarse, comunicar un mensaje, hicieron discípulos. La segunda parte del camino es bautizar. Esta es una segunda parte del programa encargado y tiene que ver con integrar dentro del pueblo de Dios. La fe no es una experiencia para vivir en individualismo, sino en la integración en una comunidad. Cuando todo lo que hacemos hacia nuestro entorno no atrae a las personas a integrarse en la comunidad de fe que es la Iglesia, algo estamos haciendo mal o no acorde con el plan de Dios. Estamos dejando muchas veces ovejas heridas fuera del redil al albur de los lobos de nuestra generación.
Jesús nos dice que nos envía como ovejas y como corderos en medio de un mundo de lobos. Lucas capítulo 10, versículo 3. Y cuando nos acercamos, cuando mostramos el amor de Cristo, cuando aliviamos el dolor, pero no confrontamos al individuo con la responsabilidad de comprometerse con Cristo y su obra, estamos dejando a las almas expuestas a la mayor tragedia espiritual y a una degradación peor. Y la tercera parte de este proceso es hacer discípulos, acercarlos a Jesús, integrarles en la comunidad de fe y en tercer lugar enseñarles. Esta es la tercera parte. Nos habla de que el mensaje a comunicar es un mensaje que tiene que formar parte de todo el proceso de nuestra vida. Enseñarles a vivir de acuerdo con las normas de Dios. Nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de enseñar. La misión de la Iglesia está ligada al mensaje que comunica y que tiene que acompañarnos toda la vida. La base de una vida cristiana no está en liturgias que se desarrollan, no está en ministerios que se promueven, no está en cantidades que se alcancen. La vida de la Iglesia se sustenta sobre un mensaje que se proclama, con palabras y con vida. Es ese mensaje el que va a cambiar las vidas por medio de la obediencia a Cristo, por medio de la obediencia a los patrones de Dios para la vida. Es el mensaje del Evangelio que confronta al ladrón con lo errado de su conducta para que no robe más. El que confronta al ocioso con lo dañino de su actitud frente a la vida para que comience a esforzarse a trabajar con sus manos. El que confronta al pecador con el fracaso y la ruina de su conducta y le lleva a esforzarse por un cambio de vida. A lo largo de la historia hemos vivido grandes avivamientos en la historia humana y que se manifiestan por medio de una respuesta positiva al mensaje del Evangelio, y en donde los pecadores transformados por el poder del Espíritu de Dios no cambian su realidad social, sino su condición espiritual. Este cambio inicia un proceso de renovación, una renovación personal que afecta al entorno también. Cuando la Iglesia pierde el sentido del mensaje, podemos hacer cosas muy buenas, cosas muy aceptadas socialmente, podemos dejar una huella en nuestro entorno, pero no estamos dejando huella en la eternidad. Y el llamado de la Iglesia es que dejemos una huella en el cielo, por pecadores que se arrepienten, por pecadores que pasan de muerte a vida. Y por eso tenemos la responsabilidad de acercar el mensaje que se nos ha encargado, la palabra de la reconciliación con Dios. 2 Corintios 5, 19. Spurgeon declaraba que la Iglesia no tiene excusa ninguna para atender esta misión. Y lo afirmaba con unas palabras que me estremecen. Él decía, la cuestión no es si el mundo será salvo sin el Evangelio, sino si nosotros, la Iglesia, lo seremos si no proclamamos el mensaje de la reconciliación. Dios puede salvar al mundo sin nosotros, pero cuando nuestro candelero no brilla con el mensaje que se nos ha encargado, Dios puede retirarlo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Por eso, quizás de forma práctica, podemos pensar en cuáles son las cualidades o las señas de una iglesia que anhela cumplir con su misión en esta tierra. Las señas de una comunidad que está apegada no a las modas de los tiempos cambiantes, no a las demandas de las sociedades acomodadas, sino que está celosa por agradar a Dios en todo tiempo y en todo lugar, de ser fiel al encargo recibido para el cual Dios nos ha dejado en este tiempo. Y permitidme destacar brevemente 4 señas de una iglesia comprometida con su misión. En primer lugar, una iglesia comprometida con servir a Dios y el plan de Dios es una iglesia comprometida con la oración. La oración, alguien la ha definido como la máxima expresión de nuestra propia insuficiencia. Es la manifestación y reconocimiento de que no sabemos cómo hacer, que no podemos hacer nada frente a las necesidades de este tiempo y ni a las responsabilidades que se nos han dado. Un creyente que no ora es tan arrogante que cree que puede lograr las cosas por sí mismo. Una iglesia que no ora es tan prepotente que cree que sabe cómo hacer las cosas por sus propios medios, o no está preocupada en ser movida por Dios. La oración es el ejercicio fiel de aquel o aquellos que se ponen a los pies de Dios, no para mover el poder de Dios en la historia, como muchas veces hemos dicho. La oración no mueve el poder de Dios en la historia, sino que la oración me mueve a mí para impactar en la historia. Y el poder de Dios se mueve a través de nosotros.
Cuando oro estoy poniéndome delante de Dios y decir, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor, no sé cómo hacer, pero muéveme tú. Y entonces el poder de Dios empieza a actuar poderosamente por medio de nosotros. Tristemente, la gran tragedia de la iglesia del siglo XXI no es que sea una iglesia inactiva. Grandes proyectos sociales, evangelísticos, están siendo canalizados por medio de la iglesia y por las entidades eclesiales o paraeclesiales que, movidas por principios de fe, intentan alcanzar a esta sociedad. La gran tragedia de la iglesia no es que esté inactiva. La gran tragedia es que las reuniones de oración del pueblo de Dios están desiertas. Nuestro clamor por las almas ante el trono celestial se ha silenciado. En ocasiones escucho con cierta preocupación cómo nos preocupa la venida del Señor por lo que supone para nosotros si estaremos o no en periodos de tribulación, si sufriremos o no antes de la venida del Señor, si podremos lograr nuestros sueños o no. Pero no por lo que supone de la tragedia del pecador no arrepentido que va al infierno. La iglesia del siglo XXI estamos tan ocupados y preocupados por nuestros artesonados, por nuestras necesidades, que hemos abandonado el tiempo de presentarnos delante del trono de Dios para decir, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y debemos de recuperar nuestra misión desde las reuniones de oración, desde el empeño por congregarnos para orar. En segundo lugar, una iglesia preocupada por la misión es una iglesia apremiada por el amor. El amor de Cristo es el apremio que nos constriñe en este tiempo. Es ese amor que hemos experimentado, algo que no podemos callarnos. Andrés no podía callar que había encontrado al Mesías, y lo mismo Felipe. Hay una historia en el segundo libro de Reyes, cuando la nación de Israel, la ciudad de Jerusalén, estaba siendo sitiada por los sirios, por el ejército sirio, durante bastante tiempo, y ya el hambre y la necesidad se había cernido, que Dios mandó su liberación, e hizo que los sirios huyesen del campamento dejando sus tiendas, sus comidas y sus joyas allá abandonadas. Un grupo de leprosos que habían sido arrojados fuera de la ciudad fueron los primeros que descubrieron aquel campamento abandonado. Y lo primero que hicieron fue comer, esconder de aquellos tesoros para sí mismos. Estaban disfrutando de un banquete. A veces la iglesia vive así. Tenemos bendiciones, quedémosla para nosotros. Sin embargo, en este momento, reflexionando, pensaron en las personas dentro de la ciudad. Quizás muchos eran familiares, amigos, conocidos. Y dijeron, segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 9, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Esta decisión podía generarles conflicto. Habían sido rechazados, estaban enfermos, era una enfermedad contagiosa, una enfermedad para tener fuera del campamento. Quizás no les atendiesen, quizás les alejasen. Pero ellos compartieron la buena nueva, por amor, y se acercaron a decirla. Un amor genuino para aquellos que nos rodean surge solamente de haber comprendido el amor de Cristo, de haber comprendido su obra, haber experimentado ese amor que nos ha buscado cuando no lo merecíamos. Y se manifiesta por medio de una renuncia. Renuncia a nuestro tiempo, recursos, necesidades. Porque, ¿sabes? No hay verdadero amor sin sacrificio, no hay verdadero amor sin dolor, por perder de aquello que creemos que es nuestro. Ese amor que da de lo suyo más allá. El amor de Dios que se manifiesta en Cristo, que lo entregó todo, que se despojó a sí mismo de todo por nosotros, que entregó su propia vida por nosotros. Si no estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo, mis comodidades, mis recursos por Cristo, por su obra y por los perdidos, es que no he comprendido la dimensión del amor de Dios. Por eso es una iglesia comprometida con la misión, es una iglesia que tiene que estar comprometida con el amor hacia aquellos que no conocen de Cristo. En tercer lugar, tiene que ser una iglesia que entienda el llamado del Señor. Todo creyente somos llamados. ¿Y llamados para trabajar en qué? Trabajar no en nuestros proyectos y planes, sino en la obra del Señor. Trabajar en sus campos, en sus viñas, en su casa. Y este es un llamado que hemos recibido de forma irrenunciable. No es para trabajar en lo que sentimos, que es nuestro don, para trabajar en lo que nos apetece, sino trabajar en toda la obra de Dios. No es para trabajar solo cuando soy protagonista, sino para apoyar toda la obra de Dios. Es entregar
todo lo que somos. La visión de entregar pequeñas parcelas de nuestra vida para la misión es errada. Toda nuestra vida, todo lo que tengo, todo lo que soy, le pertenece a Dios. Y todo tiene que estar comprometido con el servicio de Dios. En ocasiones con papeles principales, otras con secundarios y otra vez simplemente como espectador y apoyo, pero la presencia de cada creyente en cada aspecto del desarrollo de la misión de la Iglesia es esencial. Somos llamados como individuos, pero para formar parte de un cuerpo. Y como cuerpo es cuando manifestamos la unidad de Cristo, el sentir de Cristo, la presencia de Cristo, que llega a transformar y a impactar a este mundo con el poder transformador del Evangelio cuando lo presentamos como cuerpo. Es el templo de Dios, lo que se hace visible e impacta al ser humano. Ese templo que es la suma de piedras unidas por el poder de Dios. Y somos llamados a involucrarnos en la casa de Dios. De forma primero presencial y después activa. Somos llamados a ser pueblo de Dios, no a hacer. Y después, como consecuencia de ser, haremos. Y haremos para la gloria de Dios. Y por eso, en cuarto lugar y último, una iglesia comprometida con la misión es una iglesia comprometida y capacitada con la verdad. La misión de la iglesia, como venimos diciendo, está ligada a un mensaje que comunicar. Cada creyente tenemos la responsabilidad de estar familiarizados con el mensaje que tenemos que transmitir. Pedro lo declaraba de una forma clara cuando decía en 1 Corintios 3:15: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos una responsabilidad apremiante de comprometernos con el estudio bíblico de forma sistemática, profunda, constante, para entender y conocer todo el consejo de Dios. No transmitir opiniones, sino transmitir la verdad de Dios, porque es el mensaje que transmite vida. Necesitamos esforzarnos por una enseñanza fiel a la verdad, con un carácter espiritual, pero también una enseñanza que sea pertinente para el tiempo en el que vivimos, en cuanto a su eficacia de llegar de una forma entendible a las personas que nos rodean. No tenemos que seguir hablando con palabras que muchas personas en nuestros días no entienden, sino hacer entendible el mensaje del Evangelio cercano a las personas y realidades de nuestro tiempo. Y esta es nuestra misión. Comprometernos con la oración, entender el llamado de Dios, vivir el amor de Cristo y sobre todo comprometernos y apasionarnos con conocer el mensaje que tenemos que transmitir en medio de esta generación. Atender a las demandas de Dios para el desarrollo de la misión de la Iglesia en el presente no es un asunto de buena voluntad, sino que es un compromiso con Dios y con su obra. No es hacer las cosas porque tenemos buenas intenciones, sino capacitarnos para hacer las cosas bien para la gloria de Dios. No es un asunto de un buen deseo, sino de la humildad de sentarnos a los pies del Maestro para aprender de Él. No es un asunto de tener buenas ideas, sino de comprometernos con toda la casa de Dios para que sea todo el pueblo de Dios el que se manifieste en medio de esta generación. Por eso, Dios nos ha llamado para ser sus testigos en medio de este tiempo. Ahí donde nos ha dejado, ahí a donde nos ha llevado. Estoy comprometido con este ministerio. Estoy dándole la prioridad para atender y cuidar la casa de Dios. Que Dios nos ayude a entender y asumir el papel que nos corresponde en medio de este tiempo. Silencio cayó mientras se acercaba Jesús. Tropezaba por las lágrimas que la secaban. Sintió dolor mientras la gente hablaba en ira,
murmuraban, para ella no hay lugar. Y aún siguió traspasando la vergüenza hasta el fin que se postró ante sus pies. Aunque ella no habló, sin embargo él la escuchó, derramando su amor al maestro de su vaso de alabastro. Yo he venido a derramar mi amor como aceite al Señor. No te enojes si con lágrimas lavo sus pies y con mi cabello los seco. No estabas la noche que él me halló, tú no sentiste lo que yo cuando me abrazó con su amor. No sabes el valor del aceite en mi vaso de alabastro. No puedo olvidar mi vida pasada, era prisionera del pecado que me ataba. Gasté mis días derramando sin medida toda mi vida en un frasco de tesoro, hasta aquel día que Jesús vino a mí y me sanó con el milagro de su amor. Y hoy le devuelvo a él toda mi alabanza fiel. Me ha perdonado y es por eso que lo amo tanto. Yo he venido a derramar mi amor como aceite al Señor. No te enojes si con lágrimas lavo sus pies y con mi cabello los seco. No estabas la noche que él me halló, tú no sentiste lo que yo cuando me abrazó con su amor. No sabes el valor del aceite. No, no sabes el valor de mi amor. No sabes el valor del aceite. Mi vaso de alabastro. Todo lo que demanda tiempo, esfuerzo y compromiso de nosotros muchas veces nos cuesta porque estamos atareados con muchas necesidades de la vida. Tenemos cargas sociales, personales, familiares que atender y a veces vamos relegando la tarea espiritual para un segundo, tercero, cuarto lugar. Y sí, estamos en las reuniones, sí participamos en ministerios, pero no damos la prioridad a Dios en todo. El reto en el que el Señor nos introduce es que tenemos por encima de todas las cosas una misión en este tiempo. Y la misión de nuestro tiempo no es construir casas. La misión en este tiempo no es tener mejores trabajos. La misión prioritaria en nuestro tiempo no es proveer lo mejor para nuestra descendencia. Son cosas importantes y necesarias.
la prioridad de nuestro tiempo es servir a Dios con todo lo que somos. Y en ese lugar a veces entra el conflicto, entra un debate muy grande de prioridades. Por eso es bueno que pidamos al Señor que Él abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento, para cumplir con aquello que Él pide de cada uno de nosotros. Vamos a pedir a Dios que Él sea el que abra nuestro entendimiento también en este tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por el Señor Jesucristo, ese primer misionero que respondió a esa misión que tú has encargado, dejando el trono, dejando su dignidad, entrando en la esfera humana, entregándose como siervo y llegando como siervo hasta la misma cruz por amor a cada uno de nosotros. Señor, ya danos esta pasión de entender que como tú has enviado a tu Hijo a este mundo, también nos envías a nosotros a este mundo. Y nos envías para cumplir una misión principal: transmitir ese mensaje que cambia vidas, acercar a las personas a ti. Perdónanos tantos momentos en que, distraídos con nuestra visión, nuestras percepciones, nuestras opiniones, nos apartamos de ti. Y por eso enséñanos a volver a tus pies. A volver a tus pies en oración para decirte: Señor, aquí estamos. ¿Qué quieres que hagamos? Volver a tus pies en dependencia para decir: Señor, enséñanos, muéstranos tu voluntad. Volver a tus pies para decir: Señor, toma tú el control de nuestras vidas. Porque cuando te buscamos a ti, te damos la prioridad, tú eres el que suple todo lo demás. Por eso perdónanos y ayúdanos para que de aquí en adelante poner la mano en el arado, asumir el reto que nos has encargado y no mirar atrás, sino ser fieles contigo. Te lo pedimos y te damos muchas gracias a ti. Y lo hacemos en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.